Bueno, de donde nos habíamos quedado, pues hemos trabajado sobre lo que es el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras, ¿sí? Hasta ahí son los dos temas últimos que analizamos. Y ahora pues vamos a ir a otro tema totalmente diferente que nos habla acerca de los polígonos. Ese va a ser el tema. Ya por ahí en internet pues ya está el video que he realizado acerca de los polígonos, por si quieren revisando antes de que suba la actividad, pues ahí está. Y es referente a la clase que vamos a dar el día de hoy. Bueno, lo primero que vamos a ver, ¿qué es un polígono? ¿Cómo se define un polígono? Bueno, pues los polígonos van a ser aquellas figuras geométricas que se forman a partir de líneas rectas. En este caso, si tengo una línea recta, no puedo formar una figura geométrica, pero si tenemos otra segunda línea recta, tampoco podemos formar una figura geométrica. Pero en una tercera recta ya hemos formado una figura geométrica. Aquí ya tenemos nuestra figura geométrica que viene siendo lo que conocemos nosotros como triángulo. Entonces, el polígono más pequeño va a ser el triángulo. Es la primera figura que se forma por líneas rectas. Esta línea que la une se llama línea poligonal. Esta se le llama línea poligonal, toda completa. Entonces tenemos que estas líneas que forman nuestra figura, es el triángulo y ese es el más pequeño. Entonces vamos a tener un polígono de 3 lados. Este es el primer polígono que se forma. Un polígono de 3 lados, pues que nosotros conocemos como el triángulo. Esta figura la conocemos como nuestro triángulo. De ahí, pues vamos a formar algunas otras líneas, algunos polígonos, por ejemplo, 4 líneas formo el cuadrado. 5 líneas formaría lo que viene siendo un pentágono. Y así, el hexágono, el octágono, el nonágono, y así he tenido varios polígonos. Un polígono de 3 lados, de 4 lados, de 5 lados, de 6 lados, de 7 lados, de 20 lados, de 1000 lados, de, no sé, de 10,000 lados, en fin. Voy formando polígonos con líneas rectas. Bueno, de estos polígonos, que ya hemos visto cómo se forman, cómo se definen estos polígonos, vamos a tener que están conformados donde se juntan las líneas rectas, vamos a conocer que son los vértices. Va a estar formado por vértices. Va a estar formado por las líneas rectas que se van a llamar los lados del polígono. Vamos a tener también que en el vértice, en cada uno de los vértices, como está formado por dos líneas rectas, pues van a formar ángulos. Vamos a tener aquí ángulos. Pero estos ángulos también se forman afuera. Entonces vienen siendo también ángulos interiores, ángulos exteriores. Vamos a separar este tantito de acá. Si prolongo esta línea, formo un ángulo exterior. Entonces tenemos un ángulo interior y un ángulo exterior. Entonces ahí también tenemos eso que son parte de nuestro polígono. Pero también en nuestro polígono podemos trazar líneas interiores que van de un vértice a otro vértice. En este caso, si aquí trazo una línea de aquí a acá, o de este vértice al otro vértice, trazo otra línea, pues esas líneas que se forman adentro se van a conocer como diagonales. Entonces, esos son los elementos de nuestros polígonos. En nuestro polígono vamos a tener como elementos los lados del polígono, que son las líneas que forman el polígono. Vamos a tener los vértices, que es donde se juntan las líneas. Vamos a tener los ángulos interiores, los ángulos exteriores, y vamos a tener las diagonales. Esos serían los componentes o los elementos de nuestro polígono. Ahora, los polígonos los vamos a clasificar de 3 maneras. Dentro de la clasificación de los polígonos, vamos a tener 3 formas. La primera clasificación va a ser por el tipo de ángulos.
vamos a tener que si tenemos polígonos que tienen ángulos menores a 180 grados, ¿sí? Si tenemos polígonos que tienen ángulos menores a 180 grados, esos polígonos los vamos a conocer nosotros como un polígono convexo. Entonces tenemos ahí nuestros polígonos menores a 180 grados. Pero también tenemos algunos polígonos que tienen o que se forman con ángulos mayores a 180 grados en su interior. Por ejemplo, si nosotros tenemos un polígono así, este polígono tiene un ángulo mayor a 180 grados. Ese sería entonces un polígono cóncavo. Polígonos convexos, polígonos cóncavos. Entonces, por la clasificación de los polígonos, tenemos, de acuerdo a los ángulos interiores que tengan, pues los podemos clasificar en convexos y cóncavos. Dentro de los convexos son los que más vamos a trabajar nosotros. Estos son los que vamos a trabajar, los polígonos convexos. Bueno, la segunda clasificación de los tipos de polígonos, o de los polígonos, es por sus lados. Si nosotros tenemos un polígono, imaginemos que este polígono que voy a dibujar tiene sus lados iguales, lo que mide acá y mide acá. Este polígono se va a llamar un polígono regular. Pero si tenemos un polígono cuyos lados tienen diferentes medidas, este será un polígono irregular. Entonces, de acuerdo a sus lados, tenemos polígonos regulares y polígonos irregulares. Los regulares son los que tienen todos sus lados iguales. Por ejemplo, el cuadrado. El cuadrado es un polígono de 4 lados iguales. Pues es un polígono regular. El rectángulo es un polígono donde tiene sus lados de diferente tamaño. Este tamaño es el mismo que acá y este es el de allá. Pero entre ese tamaño y este de acá son diferentes. Por lo tanto, es un polígono irregular. Entonces aquí tenemos la otra clasificación de los polígonos, en regulares e irregulares. Y tenemos otra clasificación de los polígonos por el número de lados. Por el número de lados. Si nosotros tenemos un polígono de 3 lados, y tenemos un polígono de 4 lados, ¿sí? Si tenemos un polígono de 5 lados, entonces tenemos que 5 lados. El polígono de 3 lados, ya vimos que es el polígono más pequeño, no se puede trazar un polígono de 2 lados ni de un lado, porque no se forma una figura. Entonces, el más pequeño es el de 3 lados, y este se llamará triángulo. El de 4 lados se va a llamar cuadrado. El de 5 lados se va a llamar pentágono. El de 6 lados se va a llamar hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octágono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, un decágono. 12 lados, dodecágono. Y a partir de ahí, los polígonos se van a conocer como polígono de 13 lados, polígono de 14 lados, polígono de 15 lados, polígono de 16 lados. Ya de ahí en adelante ya no tienen un nombre en específico a partir del polígono 12. Pues vamos a tener que de ahí ya los podemos conocer como un polígono de 20 lados, un polígono de 28 lados, en fin. Pero estas son la primera clasificación de los polígonos, de acuerdo a sus lados. Tenemos hasta 12. Bueno, tenemos entonces ya lo que viene siendo la clasificación de nuestros polígonos por el tipo de ángulos en cóncavos o convexos. Por el número el tipo de lados, si son iguales, se van a llamar regulares. Si son lados diferentes, se llaman irregulares. Y por el número de lados, pues si tiene 3 lados, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, octágono, nonágono, en fin, así nos iríamos. ¿Sale?
polígono de 15 lados, polígono de 20 lados, y así continuaría. Bueno, pues entonces ya tenemos ahí qué es un polígono y cómo se clasifican los polígonos. Toda esa información pues viene ahí en el material que les voy a compartir para que lo puedan ver a detalle, para que lo puedan tener presente, ¿sí? Ahorita nada más lo estamos mencionando, pero todo el material, lo que voy a decir aquí va a estar en el material. Bueno, dentro de nuestros polígonos, lo que nos va a interesar a nosotros es algunas medidas, pero bueno, antes de las medidas, también quiero hacer mención de cómo trazar un ángulo, un polígono regular. Hay algunas técnicas más sofisticadas, pero dentro de la técnica que más nos enseñan en la primaria, en la secundaria, va a ser que tracemos una circunferencia y sabemos que nuestra circunferencia tiene 360 grados. Por lo tanto, los 360 grados los dividimos entre el número de lados que queremos nuestro polígono. Por ejemplo, si queremos un polígono de 5 lados, polígono de 5 lados, tocaría de 7, 7 por 5, 35, para 36, 1, se baja el 0, toca de 2, 5 por 2, 10, para 10, 0, a 72 grados. Tomamos nuestro transportador, aquí está el 0, ponemos la punta del transportador y abrimos hasta donde nos marque 72 grados. Ahí abrimos nuestro transportador. Ya que tenemos la abertura de 72 grados, en una línea cualquiera, en un punto cualquiera, a partir de ahí, trazamos sobre el mismo ángulo, trazamos lo que viene siendo los 72 grados, volvemos a trazar, y volvemos a trazar, y así continuamos hasta formar los 5 lados, y después ya nada más nos dedicamos a ir formando. Y así formaremos nuestro polígono de 5 lados. Si queremos de 6 lados, pues dividimos 360 entre 6, y hacemos la abertura en el transportador de acuerdo a lo que me pida acá, y así trazamos. De 8, de 9, de 10, de 20, hacemos el mismo proceso y vamos haciendo los trazos. Donde se va marcando, pues ahí es donde va quedando nuestras líneas. Y así vamos a hacer nuestros polígonos regulares, donde la medida de cada una de las líneas pues es la misma. Por eso se llama polígono. Entonces, es una técnica que más se ocupa para trazar nuestros polígonos regulares. Bueno, tenemos entonces que lo que nos va a interesar a nosotros en los polígonos es lo siguiente. Dentro de nuestros polígonos, imaginemos que este es un polígono regular que tiene todos sus lados iguales. Dentro de nuestros polígonos, lo primero que nos va a interesar es saber cuánto vale la suma de todos sus ángulos interiores. ¿Cuánto suman sus ángulos interiores? Ese es uno de los problemas que vamos a tener. Otro de los problemas es cuánto vale un solo ángulo interior de un polígono. Otro de los problemas que vamos a tener es cuánto vale la suma de sus ángulos exteriores, donde ya sabemos que el ángulo exterior lo puedo trazar prolongando un lado o prolongando otro, porque al prolongar las líneas, aquí se formaría un ángulo exterior y aquí otro ángulo exterior, pero son opuestos por el vértice. Y ya hemos visto en temas anteriores que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Entonces no importa cuál de las dos líneas prolonga. Entonces si prolongo una, pues formo un ángulo exterior. Y nuestro problema es cuánto es la suma de los ángulos exteriores de nuestro polígono. ¿Cuánto sumarían todos los ángulos exteriores? Otro de los problemas es cuánto sumaría un solo ángulo exterior en un cierto polígono. Otro de los problemas que vamos a analizar es cuántas diagonales puedo trazar desde un solo vértice. Desde un vértice, ¿cuántas diagonales podré trazar? Otro de los problemas que vamos a analizar, ¿cuál es el total de diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices de nuestro polígono? Ese sería el otro tema. Entonces, resumo, ¿qué es lo que nos va a interesar a nosotros analizar?
¿Cuál es la suma de los ángulos interiores? ¿Cuánto vale un ángulo interior? ¿Cuál es la suma de los ángulos exteriores? ¿Cuánto vale un ángulo exterior? ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice? ¿Y cuál es la totalidad de las diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices del polígono? Ese es precisamente lo que nos va a interesar en esta clase, en conocer cómo vamos a hacer todo este proceso. Bueno, pues ya mencionamos prácticamente a qué nos vamos a dedicar en nuestra sesión. Entonces vamos a empezar con la primera, que va a ser acerca de la suma de los ángulos interiores. Bueno, vamos a tener entonces suma de ángulos interiores. En un polígono convexo. Bueno, dentro de nuestro polígono convexo se hace referencia a que puede ser regular como puede ser irregular. Lo único que nos hace referencia es que sus lados pues van a formar, tiene ángulos menores a 360 grados, a 180 grados, así quedaría. No era el caso que tenía un ángulo así, ¿sí? No era este caso. Este no. Este sería el convexo entonces. Entonces, a ese ángulo no importa si sus lados son iguales o sus lados son diferentes, no importa. Vamos a aprender a calcular cuánto es la suma de todos sus ángulos interiores. Bueno, para calcular la suma de los ángulos interiores, vamos a ocupar una fórmula. Y nos dice, nuestra fórmula que vamos a emplear va a ser la suma de los ángulos interiores. La suma de los ángulos interiores va a ser igual a n menos 2 por 180 grados. Esa va a ser nuestra formulita que vamos a emplear, donde SI va a simbolizar suma de ángulos interiores. Va a ser igual a n, donde n es el número de los lados del polígono. ¿Cuántos lados tenga el polígono? Pues aquí lo vamos a colocar. Entonces, el número de lados del polígono le vamos a restar 2 y a lo que salga de este resultado lo multiplicamos por 180 y eso me va a dar la suma de mis ángulos interiores. Por ejemplo, aquí he dibujado un polígono que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Entonces, la suma de sus ángulos interiores será igual a 5, número de lados 5, menos 2 por 180 grados. 5 menos 2 nos quedarían 3. Y si a 3 lo multiplicamos por 180 grados. 520, ¿no, profe? Nos darían los 520. 540. 3 por 180, 540 grados. Entonces tenemos 540 grados. Entonces aquí tenemos ya la respuesta. La suma de los ángulos interiores de este polígono de 5 lados, todos los ángulos suman 540 grados. Ahí está la fórmula aplicada. ¿Vale? Entonces, ahí está nuestro primer ejercicio. Ahora, nos interesa saber cuánto vale un ángulo. ¿Cuánto vale un ángulo en un polígono? Aquí es algo muy importante. Si nuestro polígono es irregular, porque este polígono que he dibujado acá es irregular, no puedo determinar el ángulo interior. ¿Cuánto vale un ángulo interior? ¿Por qué? Porque el ángulo interior es igual a la suma de los ángulos interiores dividido entre 5. Es decir, estos grados los divido en 5 partes iguales y eso es lo que mide un ángulo interior. Entonces, no lo puedo calcular para un polígono irregular. Aquí voy a hacer entonces una anotación donde nuestro siguiente problema va a ser el valor de un ángulo interior en un polígono regular. Aquí ya hemos mencionado que nuestro polígono tiene que tener forzosamente sus lados iguales. Entonces, si nosotros tenemos un polígono regular, pues vamos a poner un poquito de nuestra imaginación. Vamos a decir
que todos los lados son iguales y que ese es un polígono regular, aunque pues, no lo he trazado correctamente, pero bueno, imaginemos que tenemos un polígono regular ahí. Todos los lados miden lo mismo. Entonces, la medida de los ángulos interiores pues va a ser la misma que cualquier polígono irregular, porque este aplica para cualquier polígono, ya sea regular o irregular. Entonces, en este caso, como ya nuestro polígono regular son 540. Entonces, un solo ángulo, que lo vamos a denotar como I minúscula, el ángulo interior va a ser igual a la suma de los ángulos interiores entre el total de lados. Es decir, un ángulo interior va a ser igual a la suma de los ángulos interiores, donde la suma de los ángulos interiores ya teníamos su fórmula. Si la reemplazamos acá, quedaría n-2 por 180 grados entre n. Y esta viene siendo entonces, se lo voy a pasar por acá. Entonces ya tenemos aquí nuestra nueva fórmula. Nuestra nueva fórmula nos dice que un ángulo interior es igual a n-2 por 180 grados, que esta es la totalidad de la suma de los ángulos interiores, dividido entre el número de lados. Por lo tanto, en el ejemplo de nuestro pentágono, que aquí ya como ya tiene lados iguales, pues ya es un pentágono, tenemos un pentágono regular, entonces tenemos que es el ángulo interior sería igual a 540 entre n, que vale 5 lados. Entonces tendríamos a 540 entre 5, 108 grados. El ángulo interior es igual a 108 grados. Cada uno de los angulitos que tenemos acá vale 108 grados. Cada uno de ellos. Entonces ahí hemos tenido ya finalmente cuánto vale el ángulo interior de un polígono. En el caso de los irregulares, pues no es posible calcularlo, porque cada uno de ellos tiene diferentes medidas. No es una medida estándar, porque los lados pueden estar trazados en cualquier medida. Bueno, entonces aquí tenemos ya nuestra fórmula para poder encontrar cuánto vale el ángulo interior de un polígono regular. Bueno, vamos entonces ahora con los ángulos exteriores. Bueno, vamos a tener la suma de los ángulos exteriores en todo polígono convexo. Bueno, pues la suma de los ángulos exteriores de todo polígono convexo, donde nosotros sabíamos que los ángulos exteriores de nuestro polígono, aquí también, como habla nada más de polígono convexo, pues puede tener cualquier medida a sus lados, es decir, puede ser regular como puede ser irregular. Entonces tenemos que los ángulos exteriores se forman, ya sabemos, prolongamos sus lados. Y aquí estaría formado lo que son los ángulos exteriores, donde ya hemos platicado que puedo prolongar cualquiera de sus dos lados, ya sea este de acá o este de acá, en cualquiera de ellos, porque se forman ángulos opuestos por el vértice y miden lo mismo. Entonces, nuestros polígonos que tenemos acá, los ángulos exteriores del polígono, la suma de los ángulos exteriores va a ser igual a 360 grados. Ahí no hay fórmula. Nada más sabemos que todos, independientemente del número de lados que tenga, puede ser un polígono de 3 lados, de 4 lados, de 8 lados, de 20 lados, de 30 lados. Todos los ángulos exteriores van a sumar 360 grados. Ahí está nuestro otro concepto. La suma de los ángulos exteriores será igual a 360 grados. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver cuánto valdrá un ángulo exterior de un polígono, pero ese polígono tiene que ser regular para que podamos dividirlo en partes iguales. Entonces tenemos el valor de un ángulo exterior en todo polígono
regular. Bueno, pues nuestro polígono es regular, tiene la misma medida en cada uno de sus lados, por lo tanto los ángulos serán iguales. Entonces, el ángulo exterior será igual a la suma de los ángulos exteriores entre el número de lados. Si reemplazamos cuánto más miden los ángulos exteriores, que es a 360 entre n, entonces tendremos nuestra formulita para poder encontrar cuánto vale un ángulo exterior. En este caso serían 360 entre n. En nuestro ejemplo tendríamos que E es igual a 360 entre 5 lados. ¿Qué tendríamos entonces? 360 entre 5. Son 72, profe. Son 72, rato lo habíamos calculado. También. Entonces tenemos que el ángulo exterior son 72 grados. Gracias. Entonces aquí tenemos 72 grados. Cada ángulo exterior es 72 grados y la suma completa 360. Bueno, pues entonces ahí tenemos ya otras dos fórmulas. La primera, la suma de los ángulos interiores. La segunda, cuánto vale un ángulo interior en un polígono regular. La tercera, la suma de los ángulos interiores para todo tipo de polígono regular, convexo. Y la otra es cuánto vale un polígono, un ángulo exterior para un polígono. Bueno, ahora vamos con el caso de nuestras diagonales. ¿Cuánto valen nuestras diagonales? Vamos a borrar todo esto que está acá. ¿O cuántas diagonales, perdón, se pueden trazar en un polígono? Bueno, pues entonces ahora vamos a tener el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice. Número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice. Bueno, vamos entonces a tener un polígono cualquiera. Aquí aplica para cualquier tipo de polígono, ya sea regular o irregular. Entonces aquí no interesa si es regular. En las diagonales se pueden trazar igual, puede ser un polígono con lados iguales, como puede ser un polígono con lados diferentes. Entonces vamos a tener aquí que el número de diagonales que vamos a trazar desde un solo vértice, si nosotros consideramos un solo vértice, nuestra formulita que vamos a emplear va a ser D minúscula. Va a hacer referencia a un solo vértice. Las diagonales desde un solo vértice va a ser igual a n, al número de lados del polígono, menos 3. Esta es nuestra fórmula. En el caso de acá, el número de diagonales que puedo trazar desde cualquiera de sus vértices va a ser igual a 5 lados, tiene 5 lados nuestro polígono, menos 3. Número de diagonales que trazo desde un solo vértice va a ser 2. Y efectivamente, desde este vértice, pues nada más podré trazar 2. Si tomo otro vértice cualquiera, supongamos que este de acá, pues nada más puedo trazar 2. Las diagonales son las líneas que pasan de un vértice a otro, pero no consecutivo a él. Es el trazo de la línea que es de un vértice a otro, pero no consecutivo. ¿Por qué? Porque si yo pongo un trazo de aquí hacia acá, este vértice, ya no es una diagonal. Ese ya es el lado del polígono. De aquí a acá es el lado del polígono. Por eso no deben de ser consecutivos los vértices. Entonces trazo una línea de aquí hasta el vértice no consecutivo. De aquí hasta el vértice no consecutivo y aquí ya no puedo trazar nada. Entonces ahí tengo la fórmula para poder encontrar cuál es el total de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice en un polígono. Si fuera un polígono de 6 lados, tendría entonces 6 menos 3, sería 3. El número de diagonales que puedo trazar desde cualquier lado del hexágono serían 3 líneas, 3 diagonales. Esa viene siendo entonces nuestra fórmula. Entonces ya tenemos ahí otra fórmula. Ahora, ¿cuál será la totalidad de las diagonales que se pueden trazar adentro de un polígono? Ya vimos que no son consecutivas, no puedo trazar acá ni acá. Este quedaría aquí y esta quedaría acá. Aquí, al trazar en este vértice,
puedo observar que este ya está trazada. Si la vuelvo a trazar, la vuelvo a duplicar. Y aquí quedaría entonces la otra. Apenas llevo este vértice de acá, este de acá, este de acá. Y en este otro vértice, ya estas ya están trazadas. Entonces, si las vuelvo a trazar, pues las duplicaría. Entonces, vamos a tener que el total de diagonales que se pueden trazar desde Son 5, ¿no, profe? 5, exacto, desde todos los vértices. Nuestra formulita quedaría de la siguiente forma. Número de diagonales la vamos a tener con D mayúscula, donde D mayúscula hace referencia a todas las diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices. Va a ser igual a las diagonales que se forman desde un solo vértice, que era n-3, por el número de lados, porque el número de lados es igual al número de vértices, entonces por el número de lados, pero como se duplican, pues vamos a dividirlo entre 2. Esta sería nuestra. El número de diagonales totales que se pueden trazar en un polígono, ya sea regular o irregular, va a ser igual al número de lados multiplicado por número de lados menos 3 entre 2. En el caso del pentágono que tenemos acá, el número de diagonales va a ser igual a 5 lados, porque n es el número de lados. Tenemos 5 lados, entonces va a ser 5 menos 5 por 5 menos 3 entre 2. 5 menos 3 es a 2 entre 2. 5 por 2 es a 10. 10 entre 2 es a 5. Número de diagonales totales, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 diagonales totales que he podido trazar en el interior de este polígono, ya sea regular o irregular. Así entonces tengo ya mi otra forma. Bueno, pues entonces ya hemos completado lo que habíamos platicado. Entonces, derivado de Profe, esto, dime. supongamos que tenemos uno de 6 lados y hacemos la misma fórmula y todo el procedimiento, porque me percaté que con el de los 5 lados, profesor, salieron los 5 exactos de cada vértice. ¿Podría ser que con el 6 también? La fórmula ¿Y aplica con el para 8 y todos. con el 7? Sí, la ¿Para fórmula todos? aplica para todos. En este caso, aquí tendríamos, para el caso de los diagonales totales, en 6, de un polígono de 6 lados, que viene siendo el hexágono, sería n es a 6 por 6 menos 3 entre 2. 6 por 6 menos 3 quedaría 3 entre 2. 6 por 3 es a 18 entre 2. Total de diagonales que se pueden trazar en un hexágono vienen siendo 9. ¿Sí? Este es el total de las diagonales. Y lo puedes hacer tu dibujito y trazarlas y vas a concluir que son 9 diagonales las que puedes trazar ahí. ¿Vale? Y así para todos. Entonces ya tenemos nuestra fórmula para todos. Bueno, pues entonces ya finalmente hemos concluido nuestro análisis de lo que nos interesa trabajar. Y tenemos entonces que vamos a trabajar nuestro formulario. En nuestro formulario vamos a tener la fórmula de la suma de los ángulos interiores, el ángulo interior, la suma de los ángulos exteriores, el ángulo exterior, las diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice y las diagonales que se trazan en todos los vértices. Para la suma de los ángulos interiores teníamos que era n menos 2 por 180. Para el ángulo interior es la suma de los ángulos interiores, que es n menos 2 por 180 grados dividido entre. Para la suma de los ángulos exteriores teníamos 360 grados.
Los ángulos exteriores el ángulo exterior era la suma de los ángulos exteriores, que es a 360 grados, dividido entre el número de lados. El total de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice era n-3. El total de las diagonales era n por n-3 entre 2. Entonces aquí tenemos ya finalmente nuestro formulario. Ya hemos trazado nuestro formulario para cada uno de los casos. ¿Sale? Haciendo referencia de que en el caso de la suma de los ángulos interiores y la suma de los ángulos exteriores, las diagonales desde un vértice y las diagonales totales, todo eso aplica para polígonos regulares o irregulares. No importa si sus lados son iguales o son diferentes. No nos interesa eso. Aplica esta va a aplicar para cualquier tipo de polígono, ya sea regular o irregular. Esta de acá y esta de acá. Pero en el caso de los ángulos interiores y los ángulos exteriores, esa solamente para los polígonos regulares, los que tienen todos sus lados iguales, porque vamos a dividir la totalidad de los ángulos interiores entre el número de ángulos o el número de lados. Por eso nos da un solo ángulo. Y aquí pues hacemos lo mismo. Lo que mide los ángulos exteriores entre el número de lados y me dará la medida de un solo ángulo exterior. Entonces, esto es para polígonos regulares y estos, todos los demás, para cualquier tipo de polígono regular o irregular. Bueno, ahora sí ya tenemos entonces nuestro formulario. Pues vamos a empezar entonces a trabajar con algunos ejemplos, algunos ejercicios. Primer ejercicio. Vamos a realizar hallar la suma de los ángulos interiores de un octágono. Entonces vamos a hallar la suma de los ángulos interiores de un octágono. Bueno, en nuestro octágono, por el nombre, sería de 8 lados. Es un polígono de 8 lados. Entonces vamos a tener que n equivale a 8, porque el número de lados es la n. Pues ya tenemos que este es un polígono de 8 lados. Por el nombre hacemos referencia a que es un polígono de 8 lados. Y como nos piden los ángulos interiores, pues esta es la formulita que tenemos que emplear. Entonces tenemos que la suma de los ángulos interiores es igual a n, que viene siendo 8 menos 2 por 180 grados. Suma de los ángulos interiores es igual a 6 por 180 grados. La suma de los ángulos interiores sería igual a 6 por 180 grados. Nos da 1080. Y tenemos resuelto nuestro primer ejercicio. La suma de los ángulos interiores de un octágono es 1080 grados. Toda la suma suman 1080 grados. ¿Sí? Ahí tenemos la primera. Bueno, pues vamos con el segundo ejercicio. En nuestro segundo ejercicio nos preguntan ¿cuál es el polígono cuya suma? ¿Cuál es el polígono cuya suma? ¿Cuál es el polígono cuya suma de ángulos interiores vale 1800? De ángulos interiores vale 1800 grados. Esa es la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuál es el polígono cuya suma de ángulos interiores vale 1800? Bueno, ¿qué datos tenemos ahí? Pues nos hablan acerca de los ángulos interiores, pero nos dan el valor de los ángulos interiores. Nos dice que los ángulos interiores suman 1800 grados. Entonces, la fórmula que podemos emplear es la que conocemos.
porque conocemos a SI, los ángulos interiores, y la suma SI, que es la suma de los ángulos interiores, 1800. Este dato lo conocemos. Este y este pues ya están escritos. Nuestra incógnita es N, donde si despejamos a N, podemos saber cuántos lados tiene ese polígono y sabremos cuál es el polígono del cual estamos hablando. Entonces ocupamos nuestra formulita y reemplazamos nuestros valores. Como conocemos a SI, que vale 1800, porque nos da el mismo texto, lo reemplazamos entonces en nuestra fórmula. 1800 grados va a ser igual a N por, va a ser igual a N menos 2. Vamos a subirlo un poquito más para que tengamos espacio. 1800 va a ser igual a N menos 2 por 180. Donde N, pues ya es un valor conocido. Perdón, es un valor desconocido, es el que tenemos que llegar nosotros. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestros valores. Lo que podemos hacer aquí es multiplicar, desarrollar este paréntesis. Vamos a multiplicar, entonces tenemos 1800, 180 por N, pues nos dan 180 grados N. 180 grados por N, pues 180 grados N. Menos, más por menos me da menos. 180 grados por 2, pues serían 360. Como nuestro objetivo es despejar a N, vamos a pasar de este lado a 360. Está restando, va a pasar sumando. Entonces tendríamos 1800 grados más 360 grados, porque aquí estaba restando, pasó sumando. Esto es igual a 180 grados N. Como este está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces tenemos que es 1800 más 360, nos darían 2160 entre 180. 2160 entre 180, y esto es igual a N. Esto en grados. ¿Sí? Entonces 2160 entre... Igual a 12, profe. Nos dan 12. Y grados con grados pues se cancelan y tendríamos que N es igual a 12. Entonces finalmente tenemos que N es igual a 12. Este es el número de lados que tenemos. 12 grados. 12 lados. Por lo tanto, como es un polígono de 12 lados, pues vamos a decir entonces que es un polígono que se llama dodecágono. ¿Sí? Ese es el nombre que recibiría nuestro polígono. ¿Cuál es el polígono cuya suma de ángulos interiores vale 1800? El dodecágono. Esa es la respuesta. Polígono de 12 lados. Bueno, ahí tenemos entonces un ejercicio resuelto. Vamos a pasar a otro ejercicio. Vamos a cambiar nuestro texto. Bueno, tendríamos ahora, vamos a hallar cuál es el ángulo exterior de un polígono de 15 lados. Hallar la suma de los ángulos exteriores de un polígono de 15 lados. De un polígono de 15 lados. Bueno, como nos piden que encontremos la suma, y nos dice bien claro, la suma de los ángulos exteriores de un polígono de 15 lados, entonces tenemos que n vale 15. Pero dentro de nuestras fórmulas, la suma de los ángulos exteriores dice que es igual a 360 grados. Entonces no hay nada que hacer. ¿Cuál sería mi respuesta entonces? 360 grados. La suma de los ángulos exteriores es a 360 grados. Fácil y sencillo, puesto que nos están pidiendo la suma de los ángulos exteriores. ¿Vale? Entonces ahí tenemos ya resuelto nuestro ejercicio.
Veamos otro ejercicio. Hallar el valor de un ángulo exterior en un polígono regular. Hallar el valor de un ángulo exterior en un polígono regular de 20 lados. Bueno, pues ahora nos están pidiendo lo que es el valor nada más de un ángulo exterior, de un polígono de 20 lados. Por lo tanto, aquí está la fórmula de los ángulos exteriores. El ángulo exterior, como es regular, todos sus lados son iguales, pero aquí nos dice bien claro. Entonces tenemos que el ángulo exterior es igual a 360 grados entre 20. Entonces tenemos que el ángulo exterior va a ser igual a 360. 18, profe. 18 exactamente. 360 entre 20, que es a 18, ¿sí? Cancelamos, mitad de 36 es a 18. Entonces ahí tenemos nuestro valor. 18 grados, 18 lados. 18 grados, perdón, estamos hablando de 360 grados, quedan 18 grados. Bueno, pues ahí tenemos entonces ya lo que viene siendo nuestro resultado. Vamos con otro ejercicio. Vamos con las diagonales. Calcular el número de diagonales que se pueden trazar. Vamos a calcular el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un decágono. Desde un vértice de un decágono. Bueno, pues aquí nos piden el número de diagonales que se pueden trazar, pero nada más desde un solo vértice. No me pide la totalidad de las diagonales. Me pide nada más desde un solo vértice cuántas diagonales puedo trazar. Y nos dicen que la figura, pues es un polígono que se llama decágono. El decágono tiene 10 lados. Entonces sabemos que es una figura donde n es igual a 10. 10 lados. Y como nos hablan de un solo vértice, pues es la D minúscula. Entonces tenemos que el número total de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice es n-3. Por lo tanto es a 10 menos 3. El número de diagonales totales que se pueden trazar es a 7. 7 diagonales en total que se pueden trazar desde un solo vértice. Muy bien, ahora nos invierten la pregunta. ¿Cuál es el polígono que se pueden trazar diagonales? 3 diagonales desde un vértice. ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar tres diagonales desde un vértice? 3 diagonales desde un vértice. Bueno, también nos hablan acerca de un solo vértice y nos están preguntando el nombre del polígono. ¿En qué polígono se pueden trazar 10 diagonales desde un vértice? Como nos hablan de un solo vértice y nos están diciendo ya el resultado de cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice, entonces ya conocemos a la D minúscula. D, porque esta es la fórmula de un solo vértice, D es igual a 3. Lo reemplazamos en nuestra fórmula y despejamos a n para saber cuántos lados tiene y así sabremos el nombre del polígono. Entonces D es igual a 3, 3 es igual a n menos 3, es igual a n menos 3.
¿Vale? Está restando, pasa sumando, tendríamos entonces 3 más 3 es igual a n, por lo tanto n es igual a la suma de 3 más 3, que serían 6. Es un polígono de 6 lados, por lo tanto estamos hablando de que este es un hexágono. Ese sería nuestro polígono, el hexágono del que estamos hablando. En un hexágono, desde uno de sus vértices, podemos trazar solamente 3 diagonales. Bueno, pues ahí tenemos, ¿mande? Tenemos entonces ahí nuestro resultado. Vamos con otro ejercicio. ¿Cuál es el número total de diagonales? ¿Cuál es el número total de diagonales? El número total de diagonales que se pueden trazar en un octágono. Bueno, pregunta para ustedes. ¿Cuál es el número total de diagonales que se pueden trazar desde en un octágono? Resuélvanlo y me dicen la respuesta. Si hay dudas, pregunten. Profe, si no me equivoco, me parece que se utiliza la D minúscula y es 5. Número total. Nos hablan el número total de diagonales, o sea, todas las diagonales que se pueden trazar en todos sus vértices. Brandon, puede apagar su micrófono si no va a hablar. Brandon Antonio, puede apagar su micrófono si no va a... Entonces no sería la D minúscula, sería la D mayúscula. Ya, profe, sería la fórmula de D mayúscula y el número de diagonales totales son 20. Exactamente, son 20. El octágono es un polígono de 8 lados. N es igual a 8. Entonces tenemos que N equivale a 8. Ese viene siendo el octágono. Reemplazamos y tenemos que el total de diagonales que se pueden trazar va a ser igual a n, que es a 8, por n menos 3, que es a 8 menos 3, entre 2. 8 por 8 menos 3, que es a 5, entre 2. 5 por 8 es a 40, entre 2, por lo tanto, el total de diagonales es a 20. Ahí está mi respuesta. 20 diagonales en total, ¿sí? Las que se pueden trazar. Por favor. En la primera página. Brandon, apaga su micrófono. Se retira de la clase. Hace mucho frío. Creo que el invierno será duro. Dice Hauser a Grimor. Mejor vámonos, Hauser. Elizabeth, ¿de verdad estás empacado? Bueno, seguimos. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar 14 diagonales en total? Ahora nos dicen cuál es el polígono en el que se pueden trazar 14 diagonales en total. Muy bien. ¿Qué hicieron ahora? Nos voltearon la pregunta. Ahora ya nos dan la totalidad de las diagonales y nos preguntan el nombre del polígono. Ya la pregunta ya está a la inversa a la anterior que resolvieron. ¿Cómo partimos para resolverlo? ¿En qué fórmula nos vamos a basar?
Por favor, muchachos, ustedes hacen la clase. ¿Sería la de diagonal menor, profe? No diagonal menor. El número, son diagonales desde un vértice y diagonales desde todos los vértices. ¿Cuál sería? En la de diagonal desde un solo vértice. Nos dicen aquí que se pueden trazar 14 diagonales en total, en la totalidad de todos los vértices. Entonces es la D mayúscula. Profe, sería la D mayúscula entonces. Ajá. Entonces reemplazamos el 14, va a reemplazar a D mayúscula, ¿no? Porque dice que son 14 diagonales en total. Entonces tenemos que es 14 será igual a N, que es precisamente lo que necesitamos conocer. ¿Cuántos lados tiene para saber el nombre del polígono? Por N menos 3 entre 2. Y ahí tendríamos entonces ya la sustitución de nuestros valores en la fórmula que hemos identificado. Bueno, si ya tenemos identificado esto, pues ya nada más hay que despejar a N. ¿Cómo empiezo a despejar? ¿Qué harían ustedes para empezar a despejar a N? ¿Qué harían? De 16 personas que tengo ahí, solamente 2 están participando. Los demás. Los demás, como siempre, de oyente, no se llevan participación, no se llevan asistencia, no se llevan nada. ¿Qué hacemos para despejar a N? ¿No, nadie? Hay que quitar a los valores para dejar a la N solita. Lo primero que tengo que observar es que, o ya sé, ya lo que ya sabemos, es que en una igualdad puedo cambiarlos de lugar de un lado a otro. Es algo que ya debemos de saber, que puedo pasar algunos términos del lado izquierdo y otros del lado derecho, de acuerdo a lo que necesito. Por lo tanto, aquí necesito quitar el 3 y necesito quitar el 2 para que quede la N solita. Eso es lo primero que debo de razonar. Entonces, primero observo qué operación hay acá. No puedo quitar a N menos 3. Tampoco puedo quitar a N. Vamos a ver por qué razón no puedo quitar esos valores de ahí. Porque lo primero que observo en esta parte de la igualdad es que tengo arriba un valor. Al multiplicar todo eso se convierte en un solo número. Y abajo tengo otro número. Entonces eso es una división. La operación que está aquí, la principal, es una división. Aquí tengo una resta, tengo una multiplicación. Pero la principal es la división de todo esto entre 2. Entonces voy a quitar el 2 que está acá. Estaba dividiendo. Aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces vamos a tener que es 14 multiplicado por 2. Y aquí se queda N por N menos 3. ¿Sí? ¿Es correcto o no? Sí, sí es correcto. Sí. Exacto. Eso es lo que debieron haber razonado al principio. Ah, bueno, mi objetivo es dejar a N solita. Ah, el 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Y ya empiezo a despejar a la N. Ahora, no puedo quitar el menos 3. ¿Por qué razón? Porque tengo un paréntesis. Entonces, no lo puedo sacar del paréntesis para cambiarlo para acá. Vamos a multiplicar esta N por estos valores para quitar ese paréntesis. Entonces quedaría de la siguiente forma. Vamos a liberar espacio arriba. Entonces ahora 14 por 2 se equivale a 28. Y aquí tenemos que N por N será una N cuadrada. Porque la regla nos dice que A por A, si este tiene por exponente N, y aquí le ponemos un exponente M, esto es A la N más N. La ley de los exponentes al multiplicar dos bases iguales. Si tengo la misma base, la pongo una sola vez y sumo sus potencias. N y N es la misma base, cuya potencia es 1 y 1.
y se están multiplicando. Entonces 1 más 1 es a 2, n por n es a n de 1 más 1, que por eso es el cuadrado, por esta regla que no se les debe de olvidar, es algo que en su momento ustedes ya conocieron. Entonces ya tenemos que n por n nos dio n cuadrado. Ahora vamos con el que está allá. Más, de la n es positiva, por el menos de acá me quedaría más por menos, menos. N por 3, pues n3, pero siempre se escribe primero el 3, el número y luego la letra. Entonces n por 3 a 3n. Entonces ya quité el paréntesis finalmente. Ya lo logré quitar. Ahora, vamos a despejar a la n. Si quito esta n y la paso para acá, tendré una n acá y una n allá. Si quito esta n y la paso para acá, tendré una n acá y esta n estaría de este lado. Entonces no puedo despejar a ninguna de las dos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a igualar a 0 todo lo que nos quedó. Vamos a pasar el 28 del otro lado y vamos a dejar 0 valores acá. Entonces aquí al cambiarlo del otro lado, aquí está positivo, va a pasar negativo. Si está restando, está sumando, pasa sumando. Y aquí como no quedó nada, pues hay un 0. 0 es igual a n cuadrada menos 3n, sumando a restando, menos 28. Ahora vamos a pasar todo esto para acá y este para allá. Vamos a invertir para acomodar nuestros valores. Entonces tenemos n cuadrada menos 3n menos 28 es igual a 0. Y hemos llegado a algo que se llama un trinomio, porque tiene 3 componentes, de la fórmula x cuadrada más bx más c igual a 0. Estos trinomios, en un momento dado en la secundaria, los tuvieron que haber trabajado, tuvieron que haberlos visto. Entonces ya prácticamente ustedes conocen esta estructura. Tenemos entonces que se tiene la misma forma. Un valor al cuadrado, un valor al cuadrado. Más b por x, un número por el mismo valor que está aquí. Más un término independiente, igual a 0. Esta es la misma forma, la misma estructura. Y estos trinomios, hay varias formas de localizar sus valores. Estos trinomios tienen dos posibles soluciones. Tienen una x1 y una x2, cuyas soluciones pues, se le conoce como raíces. Tiene dos posibles raíces o dos posibles soluciones. Las soluciones hay dos métodos para poderlo resolver. Una de ellas nos habla acerca de la factorización. Vamos a factorizarlo. ¿Cómo se factoriza? Dice la regla. Abre dos paréntesis, saca la raíz cuadrada del primer término, el signo del segundo término en el primer paréntesis, la multiplicación de los otros dos signos en el segundo paréntesis, busca dos números, llamémosles P y Q, tales que si sumas a P y Q, o la suma y la resta de P y Q tiene que dar el término B, y la multiplicación de P por Q tiene que darte C. Esa es una de las factorizaciones. Es una de las que más se puede ocupar. Pero bueno, dentro de los programas de la secundaria también ustedes conocieron que para poder encontrar los valores de la solución de estos trinomios, se ocupa algo que se llama fórmula general. Es algo que ustedes ya en su momento conocieron. Bueno, pues entonces vamos a proceder por la fórmula general, que para mí pues sería lo que más deberían de aprenderse para resolver esos trinomios. Bueno, dentro de nuestros trinomios entonces tendríamos la fórmula general que nos dice el valor de x va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a por c entre 2 por a. Por favor, cuando tengan su tiempo libre, disponible, aburrido, sin hacer nada, ocúpense de aprenderse esta formulita que es muy importante para sus cursos de matemáticas, porque en todo momento los van a estar viendo. Al menos conmigo, en los demás cursos, vamos a seguir trabajando con esta fórmula. Y ya la deben de tener bien presente. Apréndansela de memoria. Los valores para poder solucionar este trinomio es la fórmula general, y esta es la fórmula general.
X es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC entre 2A. Bueno, ¿quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? A es el primer valor que está en la X cuadrada. Aquí está B y aquí está C. Para que no se les olvide, términos, el orden alfabético, A, B y C. Si nosotros observamos nuestro trinomio que hemos formado, aquí está la A, aquí está la B y aquí está la C, con sus respectivos signos. La A no está escrita, entonces A vale 0. No, no vale 0. Porque si A valiera 0, 0 por n cuadrada, pues nos da 0, porque todo número por 0 es 0, y no existiría este valor. Entonces, ¿cuánto vale la A? Ah, pues aquí hay una unidad. No está escrita, pero hay un 1, porque todo número por 1 vale lo mismo. N cuadrada por 1 sigue siendo n cuadrada, por eso no tiene razón escribir. Pues aquí tenemos la A que vale 1, la B que vale menos 3 y la C que vale menos 28. Bueno, pues ya lo identificamos. Ya identificamos a qué ese trinomio se parece a este, ya identificamos cómo se soluciona, ya sabemos cuánto vale A, B y C, lo reemplazamos simplemente. Pues tenemos que X son los valores de N. En este caso, hace rato tenía X cuadrada más BX más C, y me daba los valores de X. Pero como aquí tengo N en lugar de X, pues es el valor que me va a dar a N. Pues N va a ser igual a menos de la fórmula, la B que vale menos 3, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, donde B es menos 3, todo esto al cuadrado, menos un 4 que multiplica el valor de A, donde A vale 1, por la C, que vale menos 28, porque es negativa, entre 2 por A, que viene siendo 2 por 1. Ahí está. Hasta aquí me detengo. ¿Dudas? Algo que no quedó claro antes de continuar. No, ninguna. ¿Seguros? Sí. Entonces, ya empezamos a sustituir, hicimos nuestros despejes. Resulta que aquí no puedo mover a ninguna de las N's, porque si la paso para acá tendría 2 N's de todos modos, y la idea es dejar una solita para saber cuánto vale N a que es igual. Entonces lo que hicimos fue pasar todo para allá, y después invertimos y llegamos a esto. Cuando llegamos a esto, pues nos percatamos de que este es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, y eso se resuelve por la fórmula general. Entonces tenemos que conocer cuál es A, B y C. A es el número que está aquí, que es 1, B es menos 3 y C es a 28. Solamente me dedico a reemplazar. Menos de la fórmula, menos del número, más menos, la B que vale menos 3 al cuadrado, menos 4 por 1, por la C que es 28 negativo, entre 2 por A, que es a 2 por 1. Y ya ocupé mi fórmula, ya la reemplacé. Pues por favor hagan el esfuerzo de aprenderse esa formulita en su memoria. Ya tenemos ahí nuestra fórmula general reemplazada. Ahora vamos a hacer operaciones. Bueno, empezamos. N. Aquí es una multiplicación de signos. Un menos por n menos pues me va a dar más 3 positivo. Más menos. Y vamos con los radicales. 3 al cuadrado pues viene siendo menos 3 por menos 3. 3 por 3 es a 9 y, 9, y menos por menos es a más. 9 cuadrado. 9 positivo. Aquí va a haber un signo. El signo es la multiplicación de estos tres valores. Entonces, al multiplicar un menos 4, que aquí está, por un 1 positivo, por un menos 28, pues primero voy a multiplicar a los signos. Entonces, vamos a tener aquí que es menos por más, menos. Por menos, más. Aquí hay un más. Ahora tenemos que el 4 por 1, pues nos va a dar 4. Entonces tenemos un 4 que va a multiplicar a 28, 4 por 28 a 112. Entonces aquí tenemos 112. Entre 2 por 1, pues es a 2. Bueno, pues ya tenemos estos valores, ahora hay que resolver lo que está aquí. Entonces tenemos un 3 más menos raíz cuadrada de 112 más 9 valores, tenemos 121.
entre 2. Bueno, pues ahora vamos a extraer este radical. Entonces tenemos que n va a ser igual a 3 más menos la raíz cuadrada de 121 nos dan a 11 entre 2. Entonces ya tenemos ahí finalmente algo a lo que hemos llegado. Multiplicamos signos, esto lo elevo al cuadrado, multiplico esos tres valores, este por este, después hago la suma de lo que está en el radical, lo demás lo paso intacto, saco la raíz cuadrada, me da 11, lo demás quedó intacto y ya llegué a esto que está acá. Bueno, ya que tenemos eso que está ahí, vamos a pasarlo del otro lado. Tenemos entonces que n es igual a 3 más menos 11 entre 2. Bueno, la fórmula entonces nos dice que es 3 más 11 entre 2. Este sería un posible valor. Un segundo valor viene siendo 3 menos 11 entre 2. Entonces tengo dos valores, 3 más 11 entre 2 y 3 menos 11 entre 2. Primero con la suma y después con la resta. Ahí está, por eso tengo más menos ahí. Y hace rato les dije que los trinomios tienen dos posibles soluciones, o dos raíces. Y de ahí se deducen las dos raíces o las dos soluciones de estos dos últimos signos que tenemos ahí. Bueno, vamos a enfocarnos tantito en este que está acá. Con el negativo. 3 menos 11 es a 8. 8 entre 2. Pero como son signos diferentes, se restaron, prevalece el signo mayor, que es negativo. Por lo tanto, tenemos que 8 entre 2 equivale a 4. Pero menos por más me va a dar menos. Entonces tengo que n es igual a menos 4. No puedo tener un polígono cuyos lados midan menos 4 valores. No existe. No puedo tener este polígono. N menos 4, no existe ese polígono. Entonces no es válido esto de acá. No me sirve. No me sirve el negativo en este caso. Porque no puedo tener una medida, un número de lados negativo. Entonces esto lo vamos a descartar. Y solamente nos vamos a quedar con la posible solución de el positivo de la suma. Entonces tenemos que 3 más 11 es a 14 entre 2, por lo tanto n es a 7. Y nuestro polígono que hemos llegado viene siendo el heptágono. Sí, el heptágono. Entonces ya tenemos ahí nuestro polígono de 7 lados. Entonces tenemos que es el heptágono. Nos preguntaban cuál es el polígono cuyo total de diagonales se pueden trazar 14 diagonales. Bueno, pues es el heptágono. Ahí tenemos ya nuestro polígono. Entonces hemos resuelto ya lo que viene siendo nuestro ejercicio. Bueno, pues hasta aquí concluimos ya nuestro proceso de cómo emplear nuestras fórmulas. Ya lo hemos observado. Entonces, ahí en el material de trabajo que les voy a compartir, viene precisamente todo eso ahí resuelto para que ustedes lo puedan volver a retomar. Además de la clase que pues ya la hemos grabado. Bueno, pues entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Algo que